Nosotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa Nosotel. Esta noche vamos a hablar de las encuestas. Hay que aceptar, las encuestas marcan el sentido, marcan el ritmo, marcan las definiciones de las estrategias de una campaña. Estos dos últimos meses, diferentes medios de comunicación han presentado sus encuestas que nos han dado ciertos datos nuevos, ¿no? Lo primero es que lentamente, pero Carlos Mesa cae. El segundo dato, lentamente, pero Evo Morales sube. Entre febrero y marzo se hicieron una diversa cantidad de encuestas y por el margen de error podíamos hablar de un empate entre estos dos candidatos. En abril, sin embargo, las cuestiones han cambiado, las cosas han cambiado. Los datos revelan que hay un desempate y que Evo Morales habría tomado definitivamente la delantera. 3 encuestas se han presentado: Ipsos, que fue difundida por la red RTP, Muestras y Mercados, difundida por el periódico Página 7, lo puede ver en pantalla. La tercera encuesta, Captura Consulting, difundida por la revista Poder y Placer, informan el desempate del que hablábamos, ¿no? Carlos Mesa cayó, Evo Morales subió. Para hablar esta noche de las encuestas y de los posicionamientos, entonces, es que hemos invitado a dos amigos, dos grandes expertos en números, en datos, amantes de los datos. Con nosotros Amaru Villanueva. Amaru, después de mucho tiempo que estás aquí, tú siempre te ibas al programa Competencia. Me alegra mucho tenerte en esta casa Nosotel después de tanto tiempo, después de años en realidad. Gracias, Susana. He asomado mi cabeza de mi cueva de ermitaño. Algunos temas me convocan y este es uno de ellos. Bueno, gracias. Qué bien haberte encontrado en el tema que te convoca. Con nosotros esta noche también Julio Córdoba. Julio, tú eres el experto en datos, estás detrás de esto hace un montón de años atrás, dirigiendo además la elaboración de muchas encuestas. Me da mucho gusto tenerte en esta casa Nosotel para hablar sobre estos temas. Muchas gracias, Susana, con gusto. Quédese con nosotros. Después del corte volvemos a hacer un análisis de estas 3 encuestas que se han presentado en estas 2 últimas semanas. Volvemos a esta casa Nosotel. Esta noche estamos hablando sobre los resultados de las encuestas que han habido en las últimas semanas. Amaru, quiero empezar con vos y quiero partir de una hipótesis. Carlos Mesa es un candidato de encuestas. ¿Por qué te digo esto? Pasó 2 años negando la candidatura y después de que las encuestas le decían que sí ganaba las elecciones, se presenta como candidato, consigue partido, organiza comunidad ciudadana y lanza la campaña. ¿Cómo puede afectar un candidato como Mesa, que aparentemente lanzaría su candidatura, ¿no? Basado en la idea de ser el mejor en las encuestas, de ser el mejor puntuado en las encuestas, caer en las encuestas, ¿no? O sea, ¿qué desde tu perspectiva significaría eso para esa candidatura? Bueno, tú partes con una hipótesis, yo parto con una confesión. Yo leo las encuestas y las sigo cada mes, pero no para decir tal persona ha subido 5 puntos o bajó. Las miro con un poquito de escepticismo y me pregunto mucho quién las está publicando, qué intenciones podría tener. Y en cierta medida uno hace un rastreo y sí puede ver algunas tendencias, que también es un hecho interesante, ¿no? Pero me interesa mucho la metodología de las encuestas y la forma en la que se reportan los resultados. Ahora, de acuerdo, una cosa que llamaba mucho la atención, tanto desde sectores más cercanos al oficialismo o a la oposición, es que habían 2 candidatos cuestionados por distintas razones. En el caso de Evo Morales, quizá por el tema del fallo del tribunal o del referéndum, que decían por qué está poniéndolo en la encuesta cuando no debería ser candidato. Y por otro lado había una persona que se rehusaba a ser candidato, que había dicho repetidas veces que no quería ser 2 años. Candidato. 2 años lo dijo. Y que aún así lo ponían en encuesta. Así que ya era el primer dato curioso, ¿no? Una persona tal vez sin partido, pero que para muchos era un potencial candidato. Así que después de bastante presión, yo diría, a partir de las encuestas, porque no olvidemos que nos ofrecen un dato barométrico en algún lado, es como que es medirle, bueno, por otro lado, medir el pulso a la opinión pública en un determinado momento, pero también cumplen un rol que se instrumentaliza. Es decir, a partir de la fuerza que se comprueba aparentemente en encuestas de opinión,
que lo sitúan como un potencial candidato. Yo me imagino que Carlos Mesa también recibe presión de muchos segmentos que le dicen, mira, aquí tenemos muchos partidos, tenemos muchos candidatos, pero el único que se perfila para poder competir contra Evo Morales en las siguientes elecciones eres tú. Y por lo tanto se presenta, ¿no? Ahora, en las primeras encuestas que salían, yo creo que iba ganando bastante fuerza, porque se lo imaginaba también como candidato único. Yo creo que la oposición también tiene la expectativa de poder presentar una candidatura única, o quizá con algunos partidos marginales. Pero yo creo, o sea, no sé, aquí ya es hora de las hipótesis, entonces es un tema ya más subjetivo, de por qué podría ir reduciendo su tendencia a partir de un punto alto, no sé si entre noviembre o diciembre, ¿no? Partió de un lugar alto, que en encuestas por lo menos urbanas lo situaban en un lugar similar al del presidente Morales, fue bajando lentamente. Y yo creo que la primera explicación lógica es que se debió a la imposibilidad de que puedan formar un pacto, alianza preelectoral y presentar una candidatura única dentro de los partidos predominantes de oposición, ¿no? Ahí ya se fue fragmentando un poco el voto. Y lo menciono como primer elemento que podría explicarnos por qué tiene una tendencia que va en descenso a partir de entonces. Julio, hay un concepto del que Carlos Mesa, desde mi perspectiva, no se puede despegar, y es la debilidad. El ministro Canelas lo ha definido como un historiador fuerte, pero como un político débil. ¿Será que el votante percibe esta debilidad? ¿Será que las encuestas nos pueden, digamos, arrojar un dato así? ¿Nos puede decir algo sobre eso, sobre la personalidad misma del candidato? Bueno, en realidad los resultados que se publican en los medios de comunicación son una parte de toda la información que se puede obtener en encuestas. De modo que seguro que quienes han hecho estas encuestas tienen otra información que sí nos puede dar algunos perfiles del candidato. Ahora, yo quisiera que se tomen en cuenta dos elementos en tu pregunta, Susana. El primer elemento es que, de hecho, está claro que la imagen de Carlos Mesa está asociada a una persona que tiene un perfil con un carácter voluble, que, bueno, se respalda con su pasado como presidente, especialmente, ¿no? Cuando renunció, luego no renunció y luego volvió a renunciar, y en el pasado reciente cuando dijo que no iba a ser candidato y luego terminó siendo candidato. Entonces, hay toda esta serie de hechos que marcan en la ciudadanía una imagen de una persona poco confiable. Ese es el primer elemento. Pero el segundo elemento que se necesita tomar en cuenta es que en los votantes, y eso nos arrojan algunos resultados de las encuestas, especialmente cuando estos resultados se analizan por clase social. Es decir, las clases medias lo que están buscando es que haya un candidato que refleje su postura anti-Evo Morales y anti-Mas, de manera firme y de manera clara y de manera contundente. Y el problema es que en este caso Carlos Mesa no estaría reflejando esta postura de la clase media que desde el 2005 y de manera constante y de manera permanente ha mostrado una actitud de confrontación contraria al presidente y al MAS. Entonces, esta es una de las razones que podrían explicar como hipótesis el hecho de que Carlos Mesa no está convenciendo a los indecisos de clase media, precisamente por ese su carácter poco decidido y por esa demanda social que se traduce en las encuestas de buscar un candidato que sea confrontativo, que sea polarizante con el presidente. Ahora, al parecer la estrategia de Carlos Mesa ha sido precisamente esa durante estas primeras semanas de campaña. No presentarse como alguien que confronta al presidente, más bien en repetidas ocasiones ha dicho vamos a rescatar lo bueno del presidente. El modelo económico básicamente intacto. Sí, vamos a rescatar lo bueno, no solo el modelo económico, sino la inclusión social, etcétera, ¿no? Lo que sí vamos a mejorar es el tema de la institucionalidad, vamos a luchar contra la corrupción, pero repetidas veces ha tratado de mostrarse como alguien que no confronta con el presidente. Ahora, esta posición se entiende desde una estrategia que busca no tanto convencer a los indecisos de las clases medias,
sino que busca convencer a los indecisos de las clases bajas, que es donde estaba el apoyo al presidente. Yo podría pensar que esta estrategia de no confrontación ha buscado convencer a estos indecisos de clases bajas, porque finalmente son más numerosos que los indecisos de la clase media, pero al parecer no ha estado teniendo resultado. Y es por eso que esto... ¿Con un riesgo de perder voto en otro grupo? Sí, con riesgo sobre todo de no conseguir el apoyo de los indecisos de la clase media, que están buscando a alguien que refleje su postura fuertemente contraria al MAS. Entonces, al apuntar a los indecisos más de clase baja, lo que ha sucedido es que no ha convencido a ni unos ni a otros. Entonces, por eso que los voceros de la campaña de Carlos Mesa han mencionado en esta semana que va a haber un giro, un cambio de la estrategia y van a buscar una postura más de confrontación, a ver si de esa manera tratan de conseguir a los indecisos de la clase media. La política es fantástica, hoy día no confronto y mañana lo hago. Sí, bueno, lo que pasa es que, dado estos datos, es decir, la tendencia al descenso en el área urbana, porque siempre cuando hablamos en encuestas tenemos que referirnos al ámbito del cual representan los datos, es decir, tanto los datos que has mencionado que han publicado Página 7, como los datos de captura en la revista Poder y Placer, hacen referencia al ámbito urbano, básicamente. No nos muestran tendencias de voto en el área rural. Entonces, ya que se está viendo que la estrategia de Carlos Mesa de no confrontar, sino más bien de dirigirse a la clase baja, no está teniendo resultados, se requiere un giro. Y los responsables de la campaña de Carlos Mesa han mencionado que sí van a tratar de hacer ese giro y van a tratar de ser más confrontativos. Ahora, la pregunta es si, dada la personalidad de Carlos Mesa, se podrá lograr eso que está demandando algunos segmentos importantes para la candidatura de Carlos Mesa, especialmente en las clases medias urbanas. Interesante. Amaru, cuando buscamos los hechos políticos que puedan justificar los cambios en los resultados de las encuestas, digamos los cambios de febrero a abril, pues no encontramos realmente hechos políticos, grandes hechos políticos que hayan variado demasiado, digamos, el escenario, salvo uno, que es el hecho de que se haya destapado la corrupción o la supuesta corrupción en el municipio de La Paz. Con los temas alrededor de la basura y la legalización de estos terrenos. Al ser Luis Revilla el socio político principal de Carlos Mesa, ¿crees que esta situación haya influido en la caída en las encuestas de Mesa? Bueno, Susana, yo creo que alguien tiene que armar una línea de tiempo, ir anotando en esta línea de tiempo una cronología de hitos electorales que van a incidir en la opinión pública. Puede ser respecto a candidatos o a partidos o a coaliciones, por ejemplo, ¿no? Ciertamente el tema de la corrupción en el municipio de La Paz pudo haber incidido, pero en mi apreciación más ha generado una tensión interna dentro de comunidad ciudadana que no necesariamente vamos a verla reflejada en el voto, porque un tema que tal vez quería mencionar es la pragmatización de algunos votantes. Si bien hay personas que son militantes y tienen una lealtad, una simpatía con algún líder político, hay personas que por diversas razones pueden terminar votando por el oficialismo u la oposición. Por ejemplo, si su situación económica es estable y aprecian la estabilidad política o económica del país, a pesar de no tener mucha simpatía, a pesar de tener muchas críticas con el masismo, podrían indistintamente decir, bueno, yo me voy a decantar por esta opción. Creo que muchas de las personas que en su momento se concentraron en la opción de comunidad ciudadana lo hacían precisamente porque sentían que podía llegar a una situación en la cual no tenían perdida la elección como oficialismo y que iba a haber una competencia electoral genuina en este episodio. Y es por esa razón que, a pesar de que personas no tengan una gran afinidad necesariamente o identificación con lo que es una especie de ideología en construcción que está armando comunidad ciudadana, de todas formas se inclinaban por este lado. Ahora, yo creo que el evento de incertidumbre también ha incidido aquí. O sea, cuando vieron que la elección no estaba cantada y que no iba a desembocar solamente en dos candidatos presidenciales y que se iba a fragmentar un poco, tal vez las personas empezaron a pensar un poco más en términos regionales, identitarios. Yo sé que la subida, por ejemplo, de Óscar Ortiz, que no es, o sea, es muy leve, algunos dirían que, bueno, ya ha llegado como que un plató, pero sí hay una tendencia en ascenso. Entonces, tal vez algunas personas, por razones regionales, es increíble que tal vez los grandes escándalos o hechos contundentes de corrupción no son
tanto los que marcan los giros en las preferencias como algunos discursos, algo que dice un candidato, alguna tendencia que refleja a partir de su forma de hablar. A la medida que vamos conociendo un poco más a los candidatos, yo creo que hay un elemento ahí que no es tan racional, sino tiene que ver más con lo intersubjetivo. ¿Cuánto me identifico yo con esa persona? ¿Cuánto me refleja a mí y a mis intereses? Y en función a eso, algunas personas, y es por eso también que en Santa Cruz vamos a ver en los demócratas, por más que no a nivel nacional, una tendencia creciente. Y lo que sí también vamos a ver es un número mayor de personas que reportan ser indecisos. O sea, ya sea dicen que no saben por quién van a votar, o dicen que van a votar blanco, o van a votar nulo. Eso depende mucho de las metodologías empleadas en cada caso. Pero yo creo que es el segmento al que más hay que prestar la atención, más allá de quiénes gana, a quiénes suman o quiénes restan de los principales candidatos, quiénes y por qué razones no están seguros el día de hoy de por quién van a votar. Julio, los resultados hablan, a ver, lo hablábamos un poquito antes de empezar el programa, de un Carlos Mesa que gana en ciudades menores, ¿no? A ver, con menores voy a decir ciudades más pequeñas, ¿no? Y un Evo Morales que gana en el eje, ¿no? Está ganando La Paz, gana en Santa Cruz. En Cochabamba puede haber el margen de error, pero están, digamos que empates, gana en el alto. Y se supone, porque esto es una suposición, que gana en el área rural, porque por lo que entendemos, las encuestas, particularmente la de muestras y mercados y la de Captura Consulting, no han medido el área rural. ¿Crees que esta descripción es correcta? ¿Crees que esta apreciación es lo correcto? ¿Qué están diciendo las encuestas? ¿Sería así? Bien, hay que tomar muy cuidadosamente los datos desagregados a nivel de cada ciudad. Es decir, la encuesta de Captura es una encuesta con una muestra de... la encuesta de Ipsos, que se hizo en las ciudades capital más la ciudad del Alto, es una muestra de 2000. Ahora, si más o menos dividimos esta muestra en promedio en las 10 ciudades donde se ha hecho el estudio, tenemos una muestra de 200 encuestas por ciudad. En algunas probablemente se podrá aumentar la muestra, dado su tamaño, digamos en el eje, y en otras menos. Pero demos un promedio de 200. Cuando estamos hablando de 200 encuestas por ciudad, estamos hablando de un error muestral que sube a aproximadamente el 7%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de los datos que nos arroja la encuesta, la intención de voto real de la población está en un margen superior en 7% o inferior en 7%. Hay 14 puntos de posible variación del dato real de la intención de voto. O sea, con 200 encuestas por ciudad es difícil hacer un análisis preciso en términos estadísticos. Por eso, cuando dividimos la encuesta de Ipsos por ciudad y nos fijamos en los porcentajes ya específicos por ciudad, hay que tomar los datos con mucha cautela. Es decir, estamos hablando de fuertes variaciones de 14% en el 95% de los casos. Existe la posibilidad de que en el 5% de los cálculos incluso la variación sea mayor. Entonces, dada esa variación, la sugerencia es tener una visión muy general a nivel de la ciudad. Entonces, estos datos, por ejemplo, de Ipsos y probablemente también de Captura por ciudad, no son muy precisos y por lo tanto no son muy útiles para hacer un análisis particular. De todas maneras, ya se han hecho varias encuestas y la tendencia parece ser más o menos la siguiente. Es decir, sí en el eje se tiene una importante presencia de voto hacia el presidente, principalmente en el Alto, que todavía sigue siendo un lugar de un voto importante. Lo de La Paz y Cochabamba habría que ser muy cautelosos para afirmar que Evo Morales tiene una mayor intención de voto en ambas ciudades. Y de Santa Cruz, la verdad, tengo mis serias dudas respecto de que Evo Morales esté con la mayor intención de voto. Lo que sí sabemos con un poco más de certeza es que en algunas ciudades del sur, principalmente Potosí, luego Sucre y luego Tarija, el voto de Evo Morales, primero que ha bajado,
y de Carlos Mesa ha subido. Y eso lo sabemos no solamente por las encuestas, sino por los resultados de las elecciones del 2014 comparado con el referéndum del 2016. En estas ciudades el voto, para darte un ejemplo, ¿no? En el 2014, por ejemplo, en la ciudad de Potosí, Evo Morales tuvo un 42% de voto. Pero en el referéndum del 2016, ese voto por el sí se ha desplomado al 14%. Entonces, lo mismo ha sucedido en Sucre. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos resultados de las encuestas? Que sí, de verdad, en las ciudades del sur, principalmente Potosí, luego Sucre y luego Tarija, sí el voto por el presidente es débil y el voto por Carlos Mesa tiende a ser un poco más importante. Y también por los mismos resultados de encuestas y de elecciones, nos animaríamos a decir que en Trinidad y Pando el panorama es un poco más favorable para el presidente. Pero repito, necesitamos ser muy cautelosos cuando desagregamos las encuestas en localidades ya puntuales, porque realmente las muestras no nos dan para un análisis preciso a ese nivel. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Estamos analizando las encuestas. Volvemos a esta casa, no es hotel. Amaru, quiero volver contigo para complementar un poco la respuesta de tu anterior intervención. ¿Cuáles serían las razones, desde tu entender, para el crecimiento de Evo Morales? Ipsos, que es más favorable con el oficialismo, en este resultado le da una ventaja de 8 puntos. Muestras y Mercados, que es una encuesta que en general parecía que donde Carlos Mesa obtenía mejores resultados, le da hoy día una ventaja a Evo Morales del 6%, ¿no es cierto? Entonces, entre una y otra encuesta, digamos que entre 8 y 6% estaría aventajado Evo Morales. ¿Por qué razón? ¿Qué te parece? Bueno, para empezar, simplemente quiero apoyar la anterior postura de Julio, porque estoy muy de acuerdo que tenemos que tener cuidado reportando cifras departamentales o incluso de ciudades, tomando en cuenta que las muestras son tan pequeñas. Es decir, la muestra, yo ahorita citaba en el corte, que Ipsos tiene aproximadamente 80 personas en el Beni. Entonces, si alguien quisiera hacer un cuadrito de cuál es la tendencia electoral en el Beni, el margen de error es, digamos, del 11% y habría 22 puntos porcentuales. Es un dato casi inservible, ¿no? Así que lo que sí yo creo que en esta campaña un poco de alfabetización en tema de encuestas propia y también dentro del debate público en torno a las elecciones, creo que tenemos que tomar con pinzas esos datos. Y ahora, para volver al tema que tú me preguntas, ¿no? ¿Por qué se pensaría que Evo sube, etcétera? Y hablamos de los porcentajes. Y aquí hablamos de los totales, no estamos hablando de ningún desagregado. Sí, estamos hablando de los totales. Bueno, ahora hay un tema muy importante previo a ese dato. Yo, si le atribuyo algún tipo de instrumentalización a los datos de las encuestas, que nos ocultan en realidad mucho, es que durante mucho tiempo se intentó aparentar de que estaban casi empatados estos candidatos, con 32-31, o luego hay una reversión en la tendencia, o luego pasan a 33-30. No olvidemos que incluso en estas muestras nacionales el margen de error es de más del 3%. O sea que tampoco podemos decir, ahora sí está por encima y por debajo. No. Lo que me hacía renegar un poco es que se estaba creando un poco la expectativa en la ciudadanía de que si las elecciones fueran ese domingo, los candidatos, tal como están las encuestas, saldrían casi empatados. Y cualquier resultado que no sea ese, sería resultado, por ejemplo, de un fraude. Ahora, yo entiendo que hay muchas razones en la ciudadanía para desconfiar del órgano electoral, pero, por ejemplo, el tema del fraude, quienes hayan sido delegados de mesa, quienes hayan sido jurados electorales, saben que es muy difícil y que, si bien es posible, siempre van a haber, quema de ánforas, podría haber presión, etcétera. Pero realmente se ha probado que es marginal, es decir, aquí tienes la OEA, qué sé yo, que han podido comprobar que son unas elecciones que están... Exacto, y es por eso... Por suerte, ¿no? Por suerte para nuestra democracia, por fuera de... O sea, si bien hay cosas que pueden ser observables acerca del proceso electoral, el elemento del fraude, como tú dices, es tan marginal
que si hoy nos encontráramos que el domingo los resultados fueran distintos, pero por 7 u 8 puntos a lo de las encuestas, yo creo que ya se va instalando en muchas personas la idea de que hay una especie de fraude por detrás. Y sumando a esto, por ejemplo, el tema de que cuando se reportan los resultados en boca de urna, suele estar pequeña la diferencia y que se va ampliando al día siguiente cuando empiezan a llegar las actas del área rural dispersa, que suele tender históricamente a tener una tendencia mucho más orientada al oficialismo. Parte un poco de esta cultura de lectura y producción y diseminación de encuestas tiene que ver con cuáles son las expectativas que va generando. Ahora, ¿por qué voy al tema este del aparente empate? Porque sea 31, 33 o 28, ya se va creando la expectativa de que los candidatos están empatados. Y un segundo elemento tiene que ver con el marco muestral. Ahora, yo he visto que han corregido un poco últimamente, hay muestras urbanas rurales, pero no olvidemos que la mayor parte de las encuestas del año pasado son solamente urbanas, en algunos casos son solo del eje troncal, en otros casos son ciudades capitales, más el Alto, por ejemplo, llegan a ciudades intermedias, pero por ejemplo, si examinamos el padrón electoral, las localidades rurales, es decir, que tienen menos de 2.000 inscritos, y los pueblos que tienen de 2.000 a 10.000 inscritos representan el 30% del padrón. Y las encuestas, en su mayoría, no llegan a reflejar más del 70%. O sea que si uno hiciera un par de extrapolaciones del voto, supongamos, tomemos este dato, ¿no? De 33 a 28. Ya, supongamos que es un dato fiable. Lo que habría que preguntarse es qué hacer con el 24% de indecisos. Y sin lanzarse a hacer una cosa muy especulativa, diríamos, bueno, vamos a distribuirlos proporcionalmente entre los partidos. Por lo tanto, el partido que más tiene recibiría una mayor proporción de cómo se van distribuyendo los votos. Esa diferencia de 6 puntos probablemente ya no sería de 6, tal vez sería de 8 o de 9 puntos. Y si ahí incluimos el 30% de la votación del área rural, que históricamente, y aquí tengo un par de datos, que si bien en las elecciones de 2014, por ejemplo, en las localidades rurales, el 84% de las personas votaron por el MAS, y es verdad, hubo una reducción en el referéndum del 2016, se redujo a 71%, lo mismo en pueblos, partió el 69, bajó 55. No olvidemos la importancia que tienen estos segmentos en la votación, y es por eso que vuelvo a este punto. Por más de que la diferencia aparente en encuestas sea de 6 puntos, si hiciéramos un par de extrapolaciones, yo creo que moderadamente válidas, sí terminaríamos con un resultado que ronda los 10 puntos. Ahora, ¿por qué es importante ese tema? Porque sí es una elección reñida. Porque yo creo que un tema menos controversial es que si fueran una segunda vuelta, y aquí no quisiera entrar en mucha especulación, pero yo creo que el sentido común de muchas personas y analistas es que en una segunda vuelta sería mucho más difícil para el MAS. Es más, hasta me animaría a decir que como sería un voto plebiscitario, el MAS perdería. Ahora, tú me preguntas, ¿a qué le atribuyes una tendencia de ascenso del voto o la tendencia de voto por Evo Morales? Ahora, volviendo al tema del margen de error, yo no sabría decir categóricamente que sí, pero cuando uno tiene 3 o 4 encuestas consecutivas donde ha ido subiendo un poco el voto, dirías, bueno, parece haber una tendencia. Es hasta ahí que puedes afirmar. Lo vuelvo a decir, yo creo que como se ha abierto el espacio electoral, ya no es un sistema, ya no va a ser una elección entre 2 candidatos donde las personas van a votar o por Evo Morales o en contra de Evo Morales, y por una lógica de descarte simplemente votar por la persona que tiene más chances de ganar. Yo creo que cuando las personas han percibido que hay una debilidad y que en comunidad ciudadana que no va a concentrar todo el voto opositor, este ya se va distribuyendo entre los demás candidatos, y el resto, como les digo, los votantes un poco más pragmáticos van a esperar hasta el día de las elecciones, y es un gran segmento de la votación. De eso sí me fiaría en su conjunto los datos de las encuestas. A ver, Julio, con el Susana, tema... no sé si puedo... Sí, es que yo te quiero preguntar, justo, digamos, la subida, ¿no es cierto? Sí. Le preguntaba a Maru de esta leve, pero subida de Morales. Pero yo también tenía un poco de curiosidad de saber qué es lo que pasaba con la muestra de muestras y mercados, esta evolución que está viendo, ¿no es cierto?, que han presentado en página 7. Sí. En octubre, Mesa aparece con el 33%. En diciembre del 18 aparece el cuadro, por favor. Aparece con el 39%. Y hoy, 4 meses después, digamos, aparece con el 28%. Es decir, de diciembre a ahora cae 11 puntos. Es decir,
¿A qué se le atribuye? ¿Es eso posible? ¿Qué nos cuenta sobre eso? Sí, ahí quisiera referirme al histórico que presenta en su edición de hoy, página 7, que son resultados de muestras y mercados, que viene desde el 2017. Y si analizamos este histórico a grandes rasgos, no parece ser tanto que Evo Morales está creciendo, es decir, desde el 2017 y parte de septiembre del 2018 y hasta ahora, se ha mantenido en un rango del 30-32%. Ha tenido un bajón a inicios del 2018, evidentemente, pero haciendo una lectura de más largo plazo, tenemos que en realidad se está manteniendo en un 33%, 34%. Entonces, yo no leería eso como un crecimiento leve de Evo Morales. Más bien parece ser que Evo Morales tiene a nivel urbano un voto cautivo que se acerca al 35%, que ya se ha presentado en las elecciones del 2005 y es como que el piso a partir del cual Evo Morales parte para ver cuánto puede sumar. Entonces, si hacemos esta lectura de una mirada amplia, más que un crecimiento de Evo Morales, tendríamos más bien una consolidación de Evo Morales en ese tercio del 35%, 34%, que también se refleja en la última encuesta de abril de muestras y mercados. Entonces, yo partiría de esa premisa. Evo Morales no está creciendo, sino se ha consolidado en su voto duro. Ahora, sí tenemos, siguiendo el histórico que entiendo que está en pantalla, o bueno, el que se lo presentó, siguiendo el histórico de muestras y mercados, sí parece ser que ha habido un descenso importante entre diciembre del 2018 y abril del 2019 de Carlos Mesa de 11 puntos. Eso sí va más allá del error muestral, sí parece mostrar una tendencia importante. Tú preguntabas a Amaru si había algunos hechos políticos de por medio que podrían explicar esta tendencia al descenso. En mi opinión, creo que no hay hechos políticos específicos. Creo que es difícil asociar los problemas con la alcaldía como un elemento que explique este descenso del voto. Más bien parece ser que este descenso del voto se debe principalmente a la composición del voto de Carlos Mesa. Es decir, en las encuestas no solamente se pregunta por quién usted piensa votar si este domingo fueran las elecciones, sino también se pregunta cuán seguro está de votar por esta persona. Ahora, en la composición del voto de Carlos Mesa, el porcentaje de personas que no estaban muy seguras de votar por Carlos Mesa era un tercio o más, casi llegando al 40%. ¿Qué quiere decir? Que del total de votantes de Carlos Mesa en diciembre del 2018, un 30 a 40% no estaban muy seguros de votar por él. Ahora, entonces, ¿qué podemos decir? Yo creo que entre diciembre del 2018 y abril del 2019, varios de estos votantes no consolidados de Carlos Mesa al final se han desanimado de votar por él. Y hay varios factores que probablemente han incidido para que estos votantes no consolidados de Carlos Mesa se desanimen. Lo que decías al inicio, esa cuestión de por ahí un candidato más polarizado. Sí, exacto. Puede ser eso uno, puede ser otro que había una expectativa de que Carlos Mesa no solamente sea un competidor más, sino probablemente en un importante porcentaje de la clase media haya existido una expectativa de que sea el que concentre el voto del descontento hacia el gobierno y que realmente sea una presencia electoralmente arrolladora frente al presidente. Y evidentemente esa expectativa no se ha cumplido, es decir, Carlos Mesa no es el gran opositor, el que está concentrando todo el descontento, no es el que va a arrollar en las urnas ni en la intención de voto, y al ver que Carlos Mesa no se consolida como el gran opositor, probablemente mucho de este porcentaje de votantes no consolidados de Carlos Mesa están pasando según las encuestas de muestras y mercados, a los indecisos, a los que no saben y no responden, ¿no? Bueno, tú estabas hablando de que estos datos no eran tan... era un poco peligroso agarrar el dato desagregado, pero sí me parece un dato interesante, que es el tema de Evo Morales en el Alto. Ahí sí hay un movimiento significativo que está por arriba de los 12 puntos. Entre octubre del 18 y abril, ¿no? Ahora, este mes, los resultados de Ipsos
hacen una diferencia de 12 puntos. Es decir, Evo Morales estaba con 44, dejemos el cuadro por favor un ratito, estaba con 44 y ahora está con 55 en el alto, ¿no? 56 en el alto. Entonces, con esos resultados, ¿significan algo? No significan nada, Maru, ¿no? Significa que Evo Morales se consolida en el alto, significa que le es muy difícil a Carlos Mesa entrar al alto, no lo sé, ¿qué opinas? Bueno, vamos a simplemente suspender el, ¿cómo se llama? El descrimiento de la posibilidad de que la muestra no refleje qué está pasando realmente en el alto. Pero sí creo que cuando tenemos una serie de encuestas sucesivas que nos apuntan en la misma dirección, tenemos algún indicio, ¿no?, de que el voto de Evo Morales ronda el 50% o más, ¿no? Yo creo que un elemento importante ha sido la salida de la carrera electoral de Samuel Doria Medina, quien bien representaba una fuerza opositora y tenía una aliada política, la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, que reunía gran parte del descontento con el MAS. Pero hoy yo no veo que, por ejemplo, Carlos Mesa haya creado algún tipo de alianza política con un rostro más relacionado a la cultura popular, alteña, de ese tipo de mundo. Es decir, el entorno que lo rodea yo creo que no ha logrado capturar todavía la imaginación y expectativas y también aspiraciones del alteño promedio. Entonces, yo tampoco pienso que el 55% más de los alteños estén contentísimos y sigan siendo fanáticos del presidente. Creo que si bien tiene una base dura, seguramente, es una apreciación más microsociológica y anecdótica simplemente de las percepciones que a veces vemos en nuestro caminar por la vida. Yo creo que sí hay un descontento generalizado con muchas cosas relacionadas al gobierno, pero nuevamente, volviendo al tema de la pragmatización del voto, evaluando las alternativas y opciones, y estando Carlos Mesa todavía para muchos tan asociado con el tema de la guerra del gas, de Gonzalo Sánchez de Lozada, que si bien en las nuevas generaciones ya no está tan presente para muchos salteños, sigue siendo sí lo estaba, bueno, fue ahí, ¿no? una lucha determinante en la construcción de su identidad política como ciudad. Yo creo que tal vez ha tenido menos posibilidades de ingresar y captar el voto ahí. No es que yo piense que la mayoría de la población, que el MAS, por lo mismo, tiene una votación segura del 50% o más. Yo creo que es simplemente un síntoma en un porcentaje de esa votación de una falta de alternativas con las cuales se pueden identificar. ¿Qué dice la tendencia? La elección, Julio, se va a definir más por estos sectores medios o más bien por sectores en el campo popular. Hablabas tú que un Carlos Mesa capaz quería agarrar un voto en este sector más popular, a riesgo de perder un voto en este. Pero ¿dónde es que se define la elección? A ver, jugando con algunos datos de encuestas, lo que hemos podido encontrar es que los factores que están incidiendo más en la intención de voto son básicamente tres. El primer factor, el más importante, es el de estrato social. Es decir, cuando uno sube en estratos más, hacia estratos medios, clase media, tenemos un voto contrario al MAS que eventualmente va a apoyar a Carlos Mesa o a Óscar Ortiz. Cuando bajamos de estrato social tenemos el voto duro de Evo Morales, especialmente en la clase baja. Ese es el factor que más incide en la intención de voto según algunos juegos estadísticos que hemos estado haciendo. El segundo factor que incide es el factor del área de residencia. Es decir, en las ciudades capital, el voto por el presidente está presente, pero tiende a ser un poco más débil y crece significativamente en ciudades intermedias, en pueblos y en el área rural. Un poco retomando lo que estabas comentando con Amaru hace algunos minutos, es que hemos podido identificar que de alguna manera el voto rural le suma en promedio de 7 a 10 puntos porcentuales al voto urbano. Es decir, que si Evo Morales tiene 32, 33% en el ámbito urbano, cabría esperar un 7% más con el voto rural, es decir, que se acerque al 40% en este momento. Entonces, el segundo factor es el área de residencia. Y el tercer factor que está influyendo en el voto es el departamental, que no me voy a referir porque es débil, pero una cosa que hemos encontrado en el análisis de las encuestas es que ni la edad ni el sexo son
elementos importantes que en este momento están definiendo la intención de voto. Entonces, vayamos al primer factor, que es el factor del estrato social o la clase social. Entonces, si simplificamos la cosa, como se tiene que clases medias tienden a apoyar a la oposición y la clase baja urbana tiende a apoyar a Evo Morales, es su voto duro. Ahora, ha habido en estos años de gobierno del MAS un proceso de ascenso social de la clase baja. Es decir, un sector de la clase baja ha mejorado sus condiciones de vida. Es lo que Naciones Unidas llaman las nuevas clases medias. Desde un punto de vista electoral y de estrato social, probablemente no sea muy adecuado llamarles las nuevas clases medias, pero sí es mejor llamarles la clase baja ascendente, que según nuestros cálculos en el área urbana llega al 20% del electorado. Entonces, este sector... Es un montón. Sí, es muy importante. Este sector que ha mejorado sus condiciones de vida en los últimos años ha adquirido nuevas aspiraciones, que ya no son las aspiraciones más populares, más colectivas de la clase baja, sino más bien son aspiraciones de ascenso social, de progreso. Si es que hay un dato importante para diferenciar a la clase baja ascendente, es que son sectores que antes no aspiraban a que sus hijos entren a la universidad. Es decir, su máxima aspiración era que sus hijos lleguen a ser obreros y se ingresen al sector formal de la economía. Era la máxima aspiración. Pero en los últimos años se ha ampliado el acceso a la universidad y estos sectores que antes no tenían esa aspiración ahora tienen a sus hijos en la universidad. Eso es lo que define a la clase baja, que ahora están enviando a sus hijos a la universidad y que las aspiraciones son a que sus hijos pues tengan una vida de clase media. Y la casa, el auto, la familia estable, el trabajo estable, etc. Entonces, este 20% es precisamente el 20% que ha empezado a dudar de su voto hacia el MAS, porque de alguna manera Evo Morales ya no representa como persona esas aspiraciones de ascenso social. Yo me atrevería a decir, siguiendo el razonamiento de Amaru, que más bien personas de sectores populares profesionales como Soledad Chapetón son las que representan el progreso que este sector social está aspirando. Entonces, desde mi punto de vista, en las ciudades el voto se va a definir en gran medida en este estrato social, en esta clase baja ascendente. Y ahí mucho dependerá a quién acompañe a Evo Morales. Yo les voy a hacer la última pregunta del programa, que se las quiero hacer, o sea, a los dos de este segmento, porque de luego tenemos las conclusiones. Han crecido los indecisos, ambos lo han dicho, lo hemos visto en las encuestas. ¿Y esto qué significa, Amaru? ¿A quién beneficia esta subida de indecisos? A nadie, porque nos incrementa la incertidumbre a todos de cuál va a ser el resultado electoral. Como les digo, la hipótesis más llana, pero quizá la menos respaldada por datos, es que, bueno, tenemos, por ejemplo, un 24% de indecisos y podemos dividir proporcionalmente cómo van a votar de acuerdo a las tendencias electorales. Creo que es la hipótesis más llana. Pero habría que preguntar, y ahí sí sería interesante obtener datos y las bases de datos mismas de las encuestas para entender si son indecisos que expresan alguna preferencia electoral, ¿no? O sea, que simpatizan con uno o dos candidatos, pero no saben por cuáles. Por ejemplo, no sabemos si son indecisos simplemente entre qué partido opositor, o si son indecisos en un eje un poco más trascendente, de si van a votar por el oficialismo y por Evo Morales, o van a votar por un partido de oposición. Claro, porque esos indecisos son un universo también, ¿no es cierto? Es decir, hay indecisos que que jamás votarían por Morales e indecisos que jamás votarían por Mesa. Entonces, sobre eso hay no sé. Sí, creo que es más importante a esas alturas del partido investigar los elementos negativos. O sea, puede ser más interesante que hoy por cuál se inclina, por qué candidato definitivamente no votaría. O sea, mi percepción, nuevamente, es que muchos de los electores en estas elecciones van a ir a hacer un voto por descarte, o como algunos han dicho, voto con la nariz tapada. Habrá algunos que sí, con mucho entusiasmo, con mucha idealización, claro, mucha afiliación, van a ir a apoyar, 35, ¿no? Van a ir a apoyar al presidente Evo Morales, o van a apoyar a Carlos Mesa, porque realmente representan aspiracionalmente quiénes son. Pero en algunos casos, muchos de los votantes indecisos, yo creo que se van a inclinar por lo que ellos consideran que es el mal menor, ¿no? Por otro lado,
también creo que es interesante analizar el tema de la metodología para capturar estos datos. Tuvimos un conversatorio hace algunas semanas con algunos colegas y un dato que me gustaba mencionar, que yo no sé si es medio desalentador para quienes hacen encuestas, pero en realidad creo que no lo es, que por ejemplo, las dos grandes elecciones que casi ningún encuestador pudo predecir a nivel internacional fueron la de Trump, por ejemplo, y la del Brexit, que hace el día antes de las elecciones casi todos ya estaban cantando victoria para Hillary Clinton y por otro lado estaban cantando victoria para la opción de quedarse en la Unión Europea. Y mirando, porque hay, y espero que en el segmento de conclusiones pasemos a ese tema, habían grandes trackers de opinión, ¿no?, que compilaban los datos de todas las encuestas y había muy pocas encuestas, por ejemplo, que le daban una preferencia a Trump. Y una de esas encuestadoras es Rasmussen, ¿no? Y hay gente que decía, bueno, ellos están financiados por los republicanos y por lo tanto tienen una tendencia a dar la apariencia de que hay muchas personas que se iban a votar por Donald Trump cuando no. Y en realidad fueron de los pocos que se acercaron más al resultado. Ahora, cuando se reunían entre las empresas encuestadoras y los cientistas sociales para debatir cuáles eran las razones para esto, lo que dijeron los de Rasmussen es que a diferencia de muchas de las demás encuestas, lo que variaba con ellos era el cambio de la metodología. Lo normal para ellos era preguntar a gente en vía pública o por teléfono por qué candidato desea votar. Las personas expresaban. Rasmussen usaba simplemente un robot. Te llamaba un robot, decía, si usted va a votar por tal candidato, presione el botón 1 o 2. Claro, así se evitaban de vergüenzas, de decir, bueno, no les avergonzaba. Del bochorno de decir voy a votar por Donald Trump. Presionar el botón 2. Y a mí me da mucha curiosidad saber en esta coyuntura, en la opinión pública, cuál es la preferencia electoral menos favorable de acuerdo a las expectativas que tenemos. Es decir, si nos viene un encuestador y nosotros secretamente sabemos que vamos a votar por un candidato, pero nos da mucha vergüenza decirlo, me animaría a decir que uno de esos candidatos es justamente el MAS. Evo Morales, sí. Entonces, yo creo que muchos de los indecisos podrían ser ya sea closet masistas, en algunos casos, que sí lo reporten, o en otros casos simplemente que están viendo por qué candidato de oposición quieren votar. Hay muchos masistas que han vuelto al closet. Quédese en esta casa, en nuestro hotel. Luego, al siguiente bloque contestamos esta pregunta contigo y tu conclusión. Sí. Julio, quédese con nosotros, un programa interesantísimo analizando las encuestas. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Quiero la pregunta que nos quedó pendiente, Julio, 1 minuto para contestarla y 30 segundos para una conclusión, que estamos ya al ras de terminar el programa. Sí, a ver, yo creo que siempre hay un nivel de indecisos en nuestras votaciones que está cerca del 5%, 6%, y un nivel de abstención que está 10%. Entonces, si a este 24% de la encuesta de muestras y mercados le quitas este 15%, en realidad estaríamos hablando de un 10% de reales indecisos que van a optar por uno o por otro. Para concluir, mi hipótesis personal es que se va a repetir un poco el proceso que hemos visto en las elecciones anteriores. Tenemos el principal candidato opositor de Evo Morales con un 25-26%, un segundo candidato opositor de aproximadamente 10%, lo que va a permitir que Evo Morales se pueda acercar a un 40% y lo que le da muchas chances para una victoria electoral en la primera vuelta, si es que no hay fuertes cambios en las actuales tendencias electorales. Interesante respuesta. Amaru. Bueno, creo que coincidimos que son elecciones por donde lo ven reñidas, por el requerimiento del 40% más y 10% de diferencia con el segundo candidato, pero aquí les quiero compartir un dato. Hay una encuesta a líderes de opinión que está en desarrollo, no ha concluido aún, pero lo que me ha llamado mucho la atención es que el 71%... Primicia, aquí vamos con una primicia, a ver. Hasta el momento, 71% de líderes de opinión consideran que el oficialismo va a ganar la elección. Ahora uno podría decir, bueno, puede ser personas con un sesgo o interés más ligado al oficialismo, en realidad no. 57% de quienes votan en esta encuesta votaron por la opción no en el referéndum de 2016 y solo el 24% por la opción sí. O sea que una cosa que me llama mucho la atención es que las personas que pueden triangular información entre encuestas, opiniones, chismes, etcétera, en su mayoría aún creen que va a ganar el oficialismo. Vayan ustedes a ver por qué razones, pero quizás sean un dato más fiable que las encuestas en su conjunto.
Bueno, sumamente interesante todo lo que nos han contado nuestros expertos en datos. Les agradezco mucho a los dos por haber estado esta noche con nosotros en esta Casa Nos Hotel. La siguiente salida de la encuesta tenemos un compromiso. Espero tenerlos otra vez en el programa. Muchísimas gracias, Amaru. Muchas gracias, Julio. Gracias. A la gente que nos ha acompañado esta noche, muy buenas noches. Estaremos siguiendo, lógicamente, en esta Casa Nos Hotel todos los datos que vayan saliendo. Les agradecemos la gentileza a RTP, a Página 7 y a la revista Poder y Placer por, bueno, hemos utilizado su información, que es pública naturalmente, pero agradecemos la gentileza. Muy buenas noches, quédese con la programación de ATV. Conmigo hasta el siguiente domingo. Esta casa no es hotel.